En este vídeo os voy a enseñar diversas formas de las cuales podéis intentar encontrar meme coins antes de que exploten. En este sentido, pues antes de que hagan multiplicaciones muy exageradas, como puede ser un por 10, un por 20, un por 50 o incluso un por 100 o más. Antes de entrar en todo esto, a tener en cuenta que obviamente la mayoría de estos tokens o la mayoría de estos proyectos pues suelen morir. No se hacen un por 10, un por 20 la mayoría de estos, ¿no? Sino que igual entre el, no sé, el 90 y 98% de los proyectos o incluso más pues suelen acabar muriendo y es un porcentaje muy pequeño los que acaban luego sobreviviendo y llegando a market caps o capitalizaciones de mercado muy altas. Aún así es cierto que si cogemos muchos de estos tokens en el principio, pues sí que podemos intentar buscar, ¿no?, esos 5x, 10x, 20x, 50x, etcétera, etcétera. Y para que veáis que es algo que se puede hacer, os voy a enseñar algunos ejemplos que en este caso son personales, son míos, de cómo ha ocurrido esto. Y luego miraremos pues un poquito esto que tengo escrito por aquí, que al final son diversas maneras en las cuales podéis intentar encontrar ese próximo gran meme coin o esa próxima gema antes de que explote. Así que vamos a empezar primero por daros esos ejemplos, pero más que nada para introducir todo esto os quiero decir lo primero, que es que en este tipo de tokens que vamos a ver ahora, que son tokens con muy bajo market cap, a veces que han salido hace poco, que tienen muchísima volatilidad, etcétera, etcétera, hay que gestionar muy bien el riesgo, ya que, por ejemplo, yo en este caso destino entre un 1 y un 10% de todo mi capital. Yo, por ejemplo, aproximadamente un 50-60% está en criptomonedas mucho más grandes, como puede ser Bitcoin, Ethereum y Solana. Y luego todo lo otro pues ya está más repartido en memes, ¿no? Y parte de ese capital de los memes que no son tan a medio o largo plazo, que son pues los proyectos más a corto plazo, equivaldría a ese 1 o 10% que estáis viendo por aquí. Que realmente hay proyectos de estos, que esto para mí también es una de las cosas más importantes como habilidad para desarrollar en las Decision Plays, que hay proyectos de estos que aunque estén en un momento muy bajo y puedan parecer a corto plazo, pues luego crecen mucho, tienen una narrativa muy fuerte, el motivo que sea, ¿no? Y se convierten en proyectos más a medio o largo plazo. Y esto es interesante porque cuando conseguimos hacer una multiplicación muy fuerte de estas, pues luego podemos hacer crecer nuestro portafolio, ¿no? Habiendo arriesgado, pues entre comillas, poco, eso entre un 1 y un 10% de todo nuestro capital, y pudiendo, si nos sale bien, ¿no?, pues hacer crecer bastante, como digo, nuestro portafolio ya más a medio o largo plazo. Así que dicho esto, y teniendo en cuenta que son Degen Plays, Degen al final es, bueno, ya sabéis, de loco, ¿no? Al final esto es como ir al casino con estrategia, por así decirlo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas, ¿no? Pero os voy a enseñar algunos ejemplos, como os decía, míos, de tokens en los que yo he entrado y me ha ido bastante bien o me podría haber ido muy bien porque los he encontrado antes de que exploten. Este es un ejemplo. Ahora, bueno, más tarde os diré de dónde han salido cada uno de estos tokens para que también os hagáis a la idea cómo he conseguido yo encontrarlos antes. Pues básicamente Riff, como veis, entré por aquí, básicamente por debajo de 1 millón, no sé si fue en 700k o dónde, y hice bastantes compras y ventas después, ¿vale? De hecho hice la típica venta del por 3, de sacar el, bueno, por 2 por 3, de sacar el 50%, que es cuando se hace un 100%, un 200% en un token, que sacas la inversión inicial, y como veis luego empezó a crecer y yo empecé a vender, porque sinceramente tampoco me había estudiado bien este token, cosa que tendría que haber hecho, y luego empezó a volar de esta manera, ¿no? Tan bestia. Entonces, bueno, ya veis que fui comprando por ahí y también hice alguna otra venta, aunque aquí no salen absolutamente todas, con lo que al final pude sacarle un buen profit y mantener pues una buena posición en este token dentro de esta narrativa, ¿no?, de Decentralized Science, o esta narrativa que se llama DESTI, que seguramente conocéis algunos de vosotros. Y al final Riff no es el primer token de Solana que sigue esta narrativa. Aparte de este, también para daros otros ejemplos, pues tenemos el de Bruce. Aquí también podéis ver mis compras y mis ventas en Bruce, que aquí empezamos ya la parte más triste de este vídeo, porque como veis soy experto en encontrar tokens antes de que exploten y también soy experto en vender antes de que exploten a lo bestia, como vais a ver ahora.
Entonces, bueno, luego os contaré, ya os diré exactamente cómo encontré esto yo tan pronto, pero como veis, este también compré por aquí abajo, aproximadamente en 20k. Luego hice las ventitas por aquí arriba, que explotó una barbaridad, y luego ha tenido esta otra explosión aún mucho más bestia, que yo aquí ya vendí todo, entonces me la perdí, ¿no? Luego otro ejemplo, justamente muy reciente, de VC, que en este caso vendí por 2x3, y como veis, pues ha volado, por eso lo que decía al principio, que yo esto considero que es algo que tengo que mejorar muchísimo, que no es solo encontrar memes, sino luego saber identificar de estas plays tan degen, cuáles tienen luego potencial de crecer mucho más, porque claro, al final profit es profit, yo aquí si me hago un por 3 es una locura igualmente, pero claro, no es lo mismo, ¿no?, que con VC haberse hecho un por 80, que literal os voy a dejar por aquí el pantallazo. Bueno, no, mejor, os lo voy a enseñar aquí de Telegram, ya que como veis, esto está sacado, son mis stats de estos últimos 7 días de un grupo en los que estoy. Y Bruce, desde el momento en que yo puse la call, por así decirlo, desde el momento en que yo copié el contrato aquí en el grupo, pues hizo un 80x, que es una maldita barbaridad. Aún así, lo podéis ver por aquí un poco, ¿no?, que yo realmente vendí bien, ¿vale? Vendí, o sea, en vez de haber vendido pues igual en el doble, ¿no?, vendí aproximadamente por aquí abajo en 400, 500, que ya era, no sé si era un 20x, 30x, algo así, que era una barbaridad. Pero claro, no era lo mismo que haber vendido aquí o incluso con todo esto haber vendido aquí. Pero aún así, y para cerrar todo esto, vuelvo a decir que al final profit es profit, y mientras le saquemos profit pues podemos estar contentos, ya que nunca sabemos, ¿no?, si ahora de aquí esto nos revienta fuerte para abajo y por ejemplo nos quedamos sin nada. Y bueno, como os decía, otros ejemplos. El de VC prefiero casi ni mirarlo porque este me pone muy triste. También tendríamos el de Terry, que este sí que ahora ha corregido mucho más, pero lo mismo, vendí por aquí. Incluso Terry es uno de estos ejemplos, no como los otros, que vendí en negativo, no sé si un 30% en negativo o algo así, y luego se fue hasta los 34 millones, teniendo mi compra, pues ya os podéis imaginar dónde. Y bueno, aquí tenéis pues ejemplos, ¿no?, de algunos, porque realmente hay bastantes, de tokens que yo he encontrado, o de memes, mejor dicho, meme coins, que yo he encontrado antes de que exploten, ¿no?, antes de que se hagan ese por 10, por 20, por 50 o incluso por 80, como habéis visto en el caso de Bruce. Que de hecho VC también la descubrí muy pronto, pero lo copió el contrato otro amigo, entonces en stats no me sale. Pero con VC, desde el punto este de compra, aproximadamente ha sido creo que un 150x, alguna cosa así, con lo que una barbaridad. Vamos a ver un poco este esquema, que ahora ya os he enseñado los ejemplos, y veréis de manera resumida, ¿vale? Ya os haré más vídeos en profundidad de esto, pues cómo podemos intentar encontrar todos estos memes antes de que exploten. Lo primero que os decía es, evidentemente, esto que ya he comentado, ¿no?, de que hay que invertir, en mi opinión, una parte muy pequeña del capital en estas degen plays. Y me gustaría añadir que para la gente que a lo mejor estáis mirando este vídeo y estáis empezando en cripto, yo aquí ni entraría, porque considero que es demasiado arriesgado y necesitas ya un bagaje, necesitas una experiencia para poder empezar a entender esto y gestionar el riesgo. Si no, creo que va a ser perder el tiempo y el dinero. Esto por un lado. Luego, considero que también es no necesario, pero sí que nos da mucha ventaja utilizar plataformas de trading avanzadas, como puede ser GMGN, que sería esta plataforma de aquí, o otras plataformas, como es el caso de Photon o BullX, que seguramente os llevaré vídeos en un futuro, de BullX al menos seguro, para que podáis ver otras plataformas y también elegir vosotros pues cuál igual preferís o os va mejor. Aparte de esto, también utilizo los bots ya más específicos de Telegram, todo y que, por ejemplo, GMGN, por poneros el ejemplo, también tiene el bot de Telegram para Solana, ¿vale? Aparte de esta aplicación de aquí, ¿no? Bueno, de la página web. Y tenemos, en el caso ya de bots más específicos de Solana, pues por ejemplo el de Trojan, el de TradeWith, el de Bongbot, que al final nos dan diferentes usos. Por ejemplo, el de TradeWith es de los mejores bots que hay para copy trading. Pero en este caso, por ejemplo, también GMGN han añadido hace nada la opción de copy trading y se ve que también es muy buena. Vamos a ver ahora todas las estrategias, métodos, formas de encontrar memes antes de que exploten, y con estos ejemplos que habéis visto, pues os diré yo un poco cuál de estas ha sido, ¿no?, o cómo lo hice. Tenemos por un lado el trending de la propia plataforma que estemos utilizando. O sea, vamos aquí al trending.
podemos mirar por 1 hora, 6 horas, 24 horas. Yo lo que nos recomiendo es filtrar a lo mejor por temporalidades muy bajas, ya que, bueno, lo podemos hacer, pero tenemos que analizar mucho mejor, ¿vale? Y hay mucho más riesgo, con lo que igual es mejor ir subiendo, ¿no?, en temporalidades y ver un poco qué es aquello que se está estableciendo, ¿no? Porque al final el momento del lanzamiento es cuando más tokens mueren, también es cuando más, si entramos en un buen punto, pues más upside, mejor, bueno, mayor rentabilidad, ¿no? Igual le podemos sacar alguno de estos memes, pero por probabilidad y por riesgo también pues baja mucho, ¿no?, las probabilidades de que en este sentido acertemos. Entonces, obviamente, la parte de trending pues es una muy buena herramienta en cuanto a esto. También lo tenemos en otras plataformas o buscadores. Luego tendríamos los bots de trending, que por ejemplo, aunque este es muy general, sería un ejemplo de un bot de trending de Ethereum y de Solana. Y como veis nos va avisando, ¿no?, en este caso de Statio, de Mumu, de Nero, y nos va diciendo, ¿no?, pues cuáles en este sentido están trending. Y claro, si encontramos buenos bots de trending, pues también puede ser una opción, ¿no?, para buscar, más que para entrar o cualquier cosa, porque al final cualquier meme, cualquier token que saquemos de aquí, obviamente vamos a tener que realizar nuestra propia investigación. Al final ya sabéis que nada de esto tampoco es una recomendación de inversión, simplemente os comparto lo que hago yo. Y luego a partir de ahí, ¿no?, decidir si nos vale la pena o no. También tenemos bots con IA de Live Pairs. Un muy buen ejemplo de esto sería este bot que tengo por aquí. Es un bot de IA, pero que obviamente sigue unos parámetros y entonces ya nos limpia pues muchos tokens que van a ser scams, ¿vale? Entonces, por este lado está bastante bien. En este caso es el gratis y lo que ocurre con la mayoría de estos bots de IA es que básicamente tenemos, pues obviamente, la opción gratuita y luego la opción de pago. Lo que yo creo que es interesante de estos bots es primero probar la opción gratuita. Si vemos que eso nos sale rentable, pues igual sí interesarnos por la de pago, ¿no? Porque entonces, si ya nos sale bien la gratuita, la de pago pues podría estar mejor. Aún así, no creo que sean cosas que sean necesarias, pero bueno, sí que a mí me parece interesante como mínimo testearlas. Luego tenemos bots con multipliers, que estos simplemente son bots que nos dan alertas cuando se hacen, cuando básicamente se hacen tantas X en ciertos tokens. Por ejemplo, vemos un token que este bot ha avisado en sus canales de pago en, por ejemplo, 20k, 40k de market cap, y si de esos 40k pasa a los 80k, en el canal del bot con multiplier, pues nos sale que ha pasado de 40 a 80k y a lo mejor nos dice que la call en 40k es en el bot de pago llamado tal. Y claro, nosotros lo vemos ya en 80k. Pero aún así, si vemos muchas veces esto en market caps bajos o incluso no tan bajos, pero un token, un proyecto que podría tener potencial, pues podemos hacer también bastantes X, ¿no? Ya que ahora lo veremos, pero esta es una de las maneras en que yo he hecho más X con uno de estos tokens que os he enseñado antes. Luego tendríamos los bots de pago, que es lo que os decía, es simplemente como el multiplier, que nos avisa de esta manera, pero tendríamos luego pues calls en este caso premium, que siguen también, ya sea con IA o de la manera que sea, unos parámetros y a partir de aquí nos va dando señales en los tokens, normalmente en zonas interesantes, como cuando ha habido una corrección o zonas así. Yo estoy testeando uno de estos, seguramente os llevaré un vídeo al canal, porque es que sí que está haciendo algunas calls increíbles, pero claro, estoy viendo que hay días malos, como por ejemplo ayer y antes de ayer estuve probando yo mucho este bot, y en todas he palmado. Entonces, en casi todas. Entonces, claro, hay que tenerlo en cuenta. Aparte de eso, tenemos grupos públicos de calls, que son los gratis, ¿vale? Que estos al final son los típicos influencers, ¿vale? Ya sea solo de Telegram, ya sea solo de Twitter, etcétera, etcétera, que pueden dar calls o hablar de tokens, ¿no?, por ahí, y sería una manera de intentar encontrar estos, aunque de todas estas que os digo, creo que es casi la peor, en el sentido que normalmente cuando en estos grupos públicos hacen la call, pues ya suele ser tarde, ¿no? A no ser que igual sea un influencer o un creador de contenido pues menos conocido, que a lo mejor tiene, no sé, os diría de 10.000 seguidores para abajo, etcétera, etcétera, porque suelen ser difíciles. Por ejemplo, en mi caso yo no hago calls, no hago nada de esto, pero si las hiciera de tokens de 10k de market cap, pues obviamente volarían, ¿vale? Ya podéis ver un poco el ejemplo y con esto pues evidentemente en función del token en el que entremos, el market cap en el que esté
y la cantidad de gente que sigue a esa persona y sobre todo la confianza que tiene también la gente en esa persona, pues nos puede ir mejor o peor, ¿no? Pero yo casi que sería la estrategia que no miraría tanto. Luego tenemos lo de grupos privados de calls o incluso grupos privados de cripto, donde a veces tenemos pues estas buenas calls, pero suele ser difícil, ¿no? Porque al final se suelen hacer muchas calls y entonces tenemos que utilizar mucho esto que os digo yo de ser muy ordenados con los profits, tener una buena gestión de riesgo, ya que muchos de estos, pues los win rates no suelen ser tan altos, con lo que si tenemos 10 Solana de ese 10%, pues tendremos que repartir un poco toda la bolsa, ¿no? Ya que si ponemos 10 Solana en solo uno y hay un 30% de win rate, pues tenemos bastantes probabilidades de palmarla, entonces, o sea, de que nos vaya mal. Entonces, claro, es algo también a tener bastante en cuenta, pero sí que es verdad que hay grupos privados que a veces por contactos y todo, pues pueden ser muy interesantes. Luego tenemos también Twitter trackers o alertas de bots, que estos Twitter trackers a veces están en grupos privados, como hay grupos privados de Discord, como hay uno de Orangey que se llama Potion Alpha, que es muy grande, y ahí tienen un Twitter tracker. Lo que pasa es que el Twitter tracker es de pago, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, en este grupo que os he puesto de ejemplo, muchas cosas gratis, como scans y todas estas cosas, que scans es cuando publican simplemente contratos, el CEA de un token, y luego tendríamos el tracker y otro tipo de herramientas que ya tienes que pagar al mes, ¿no? Y para que os hagáis a la idea, pues este tipo de grupos privados, por ejemplo, el de esta persona que es de Estados Unidos, cuesta aproximadamente entre 100 y 150 al mes de dólares, con lo que tampoco son baratos, ¿no? Entonces, yo todas estas cosas creo que están bien después de haber probado por uno mismo pues muchas otras formas e incluso canales, grupos, etcétera, etcétera, gratuitos. Luego de esto tenemos, obviamente, el estar atento a Twitter. Yo así es como también, sobre todo con post, por ejemplo, de Elon Musk o de Murat, que al final la mayoría ya conoceréis a Murat, que es muy famoso, ¿no? Por esta charla que dio él del Memecoin Super Cycle o el superciclo de memes, y es de las personas que tienen un poco ahora más importancia, ¿no? en Twitter, refiriéndose en este sentido a los memes y todo el sector. Y luego por último tendríamos el seguir wallets interesantes, que esto es de las cosas que yo hago menos, pero es verdad que hay gente que tanto con plays más a medio o largo plazo como algunas más a corto, pues se lo hacen bastante bien. Como copy trading, pues tenemos la opción de GMGN desde aquí o la opción de Trade With, que es ese otro bot, que de estos dos os dejaré todos los vídeos o tutoriales completos que tengo por aquí debajo en la descripción en caso de que los queráis mirar. Y ahora simplemente para acabar, pues vamos a ver los ejemplos concretos, ¿no? De cómo encontrar meme coins antes de que exploten en el caso de los que yo he encontrado, ¿no? En el primer caso, en el de Riff, esto ha sido simplemente por estar en un grupo privado y una persona que aquí lo pasó antes por debajo de 1 millón, también pasó el de Euro. Yo entré en los dos, en Euro vendí todo en por 3 o así, muy mal. Volví a entrar en 7 millones y en el caso de Riff, pues ya veis un poco lo que hice, ¿no? Y la verdad que Riff, bien, le he sacado un buen profit. Es cierto que le he sacado igual un 5% de profit de lo que le podría haber sacado si no hubiese tocado nada. Pero bueno, al final ahí también está un poco el aprendizaje. Luego Bruce, este es uno que encontré yo, hice yo la call y la encontré justo por aquí. Y fue gracias a un multiplayer. Multiplayer es uno de esos bots que, como os he dicho, pone, por ejemplo, que Bruce había pasado de 15k a 30k, había hecho ese por 2 y era el canal de multiplayer gratuito, ¿vale? Con lo que pude, en este sentido, identificar que esto era con una especie de vaca bastante viral en TikTok. Estaba todo el tema de los animales de TikTok, pues despertándose incluso con algunos tokens pues volando, ¿no? Y decidí pues hacer la call y obviamente comprar aquí. Lo hice bastante bien, entre comillas, hice una cosa mal y es que no puse órdenes de venta límite, ni stop loss, ni ninguna de esas cosas. Lo dejé ahí, me olvidé. Y al día siguiente cuando lo vi, claro, ya había bajado de los 850k a más o menos los 400 o así, que es donde yo hice una venta donde vendí casi todo y le saqué un profit bastante guay. Creo que fueron 20x o 30x, estaría por ahí. Pero luego, como veis, bajó y luego acabó de explotar a saco, ¿no? Pero básicamente, la lógica un poco para mí de esto fue el identificar que el meta este de los animales de TikTok, todo esto que se hacía viral en TikTok, pues estaba bastante a la orden del día. Encontré este token en el multiplayer, lo vi relacionado con este meta o esta narrativa
era realmente una vaca o es muy viral, y entonces no dije, pues oye, igual es interesante ponerle algo aquí. Y para que veáis, le hice un muy buen profit, pero siempre en todas estas les meto de medio Solana para abajo, ¿vale? Tampoco les meto tampoco como, por ejemplo, 0,1, ya que al final, si operamos con cantidades tan pequeñas y no hacemos multiplicaciones muy grandes, las fees se nos comen absolutamente todo. Entonces, es algo también a tener en cuenta. Ahora vamos a ver las siguientes. La DVC, esta fue una call sacada del bot original de pago, de donde salen las del multiplier. Es decir, que básicamente es una call de un bot de estos de multiplier gratis, que hay muchos bots de estos, ¿vale? Yo tengo algunos, pero que sepáis que hay bastantes. Y esta sería la call, en este caso, de pago. Y lo mismo pasó básicamente con Terry, ¿vale? Con este de aquí. También que sepáis que estos es porque os he puesto 4 ejemplos, pero os podría poner el ejemplo con Aeon, que Aeon es un token que yo compré también súper pronto, me hice como creo que fue un por 16 o algo así, y en este caso le pude sacar un profit muy bueno, y la forma en que lo descubrí fue más que nada estando atento al post de Twitter de Murat, y entré al Twitter este de Murat, me fui a la zona de replies, que es lo que hago muchas veces, y aquí vi básicamente pues que había, que Murat y gente relacionada con él no paraba de comentar o había comentado varias veces Aeon. Entonces lo estuve mirando un poco más y es verdad que luego también vi que tenía relación realmente con unos NFTs y no con este proyecto, pero se le pudo sacar una buena rentabilidad, ya que antes de que petara todo, pues se le sacó la gran mayoría, ¿no? Y al final esto, por ejemplo, lo descubrí viendo 9 minutos después de que publicara pues Murat, lo de Aeon, con lo que veis que en realidad había margen realmente. Y luego lo que ocurrió es que Murat publicó que básicamente lo de Aeon era solo lo de los NFTs, que todo lo otro no tiene nada que ver, y ahí es cuando esto petó muy fuerte para abajo, ¿no? Ya veis más o menos en qué punto se ha quedado. Bueno, y vistos estos ejemplos, ¿no? Que así podéis ver un poco, pues, como os digo, diferentes formas de encontrar meme coins antes de que exploten. Al final, como veis, os he puesto un montón de ejemplos de algunos que me han explotado a mí. Pero tened en cuenta que esto es la parte positiva. Es cierto que mi PNL también es positivo. Aproximadamente tengo un win rate ahora mismo en GMGN, porque utilizo varias carteras y bots como el de Trojan, que ahí tengo un PNL y un win rate más alto. Pero en GMGN, para que os hagáis a una idea, tengo un PNL, por ejemplo, de esta semana de un 20 y pico por ciento y un win rate entre un 30-40%, con lo que eso quiere decir que solo acierto el 30-40% de las que entro, ¿no? Aún así, mi PNL es positivo, con lo que al final, en esta semana, pues he seguido o sigo por ahora ganando profit. Pero no se ve o no os he enseñado todas las otras en las que se ha fallado, y ahí cada uno tiene que gestionar un poco su riesgo, ¿no? Es decir, si acepto esta bajada y si baja más me salgo y vuelvo a recomprar abajo, o no vuelvo a entrar o voy a otra, o bien prefiero ser ese perfil, ¿no? Que asumo mucho más riesgo, simplemente compro, si baja un 80% lo aguanto y a ver si hace algo. Porque ya habéis visto que a veces aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de bajadas y aún así revienta luego, pero es cierto que en la mayoría de casos tampoco suele ser así. Dicho esto, que bueno, ya habéis visto un poco muchas maneras, ¿no? Muchas de encontrar todos estos posibles tokens, pues os quería decir que, como ya sabéis, y para acabar el vídeo, Coinex es el colaborador del canal y me han dicho que os hable de dos cositas rápidamente. La primera es que tienen una oferta de principiantes de 100 USDT, como veis por aquí, de manera que tenemos un reembolso en todas las comisiones de hasta estos 100 USDT por lo que sería depositar, en este caso, más de 40 USDT, por lo que sería hacer operaciones, en este caso en spot, y también lo que sería hacer operaciones en futuros. Tened en cuenta por eso que este cupón de reembolso es respecto a las comisiones, y como veis, ¿no? Pues lo tendríamos más o menos hasta el 11 de diciembre, este evento por aquí. Con lo que, si no estáis en Coinex y obviamente queréis apoyar al canal, apoyarme a mí, pues os dejaré por aquí abajo mi enlace de registro, que tendréis, si os registráis desde ahí, tenéis un 15% de descuento en comisiones, y podéis aprovechar, ¿no? Si os interesa también esta oferta de principiantes de 100 USDT de Coinex.
Y aparte de esto, también me han dicho que os avise de que se ha lanzado, bueno, que está disponible en la plataforma este nuevo proyecto de MinFi, que al final MinFi es una aplicación de Telegram, como algunas otras que ya hemos visto muchas veces en el canal, pero en este caso centrada en el gaming, que lo que quieren ellos es más convertirse, ¿no?, en una especie de marca, y la idea, ¿no?, es que nosotros entremos un poco en esta aplicación de Telegram o en este juego y podamos así ganar recompensas, pero ganar esas recompensas obviamente en forma de tokens, ¿vale? Lo que sería, entre comillas, una especie de play to earn, ¿no? Dicho esto, que es también lo último que os quería comentar de Coinex, pues como siempre, espero que os haya sido útil este vídeo, que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!